Disfruto los momentos felices, en honor a los tiempos difíciles. Fumamos dry shift, nada que ver con tu polen de kifi. Orgulloso de mis cicatrices, de todas las veces que tropecé, porque me hizo ser yo lo que hice. Aprendí y avancé, ahora que me analicen. Los números hablan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Podcast Cicatrices. Un espacio donde el deporte se convierte en el espejo de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que arrastramos. Soy Donato Malango. Hoy me acompañan dos personas con una trayectoria potente y vibrante, Cindy Lima y David Hervías. Bienvenidos. Hola. Con ellos vamos a hablar de esas cosas que se esconden detrás de las estadísticas, de los trofeos, de las portadas, de las cicatrices del deporte. Cindy y David, bienvenidos una vez más. ¿Queréis presentaros a la audiencia? No sé quién quiere ser primero. Le dejo a ella que empiece. Bueno, pues yo me llamo Cindy Lima y soy una exjugadora de baloncesto profesional. Estuve durante muchísimo tiempo en muchísimos lugares jugando al baloncesto profesional. Ahora me dedico más a la parte que sería toda la comunicación, la parte pues de dar visibilidad al deporte femenino. Eso es un poco mi terreno de juego ahora mismo. Gracias. David, contad un poquito a poca gente que no te conoce quién eres tú. Pues yo soy David, un peleador amateur de MMA. Tengo un recorrido de 4 años, no muchísimo como ella, pero sí que ha sido 4 años bastante intensos. He sido 2 veces campeón de Europa, he sido subcampeón del mundo, 2 veces campeón de España y pues estoy en camino de ser profesional y cumplir mis sueños. ¡Wow! Muy bien, para ser una trayectoria corta, bastante interesante. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por la infancia, por la adolescencia, por esos primeros pasos en el deporte. Y para ello me gustaría que hicieras un ejercicio retrospectivo, ir para atrás y que me intentarais contar vuestros primeros pasos en el deporte. Los primeros, los que recordáis, obviamente. A lo mejor hay unos pasos por ahí que no recordáis, pero los primeros pasos en el deporte. ¿Cuál es el primer contacto con el deporte que tenéis? En mi caso fue a través, seguramente de la tele, de los dibujos animados que veíamos de pequeños, de Chicho Terremoto, de este tipo de dibujos, donde empezó a ponérseme dentro pues el querer ser deportista. A partir de ver una película que hablaba sobre Natia Comaneci, ahí dije, o sí, llego a unas Olimpiadas. Spoiler, llegué. y luego también supongo que cuando empezamos a tener como referente a Michael Jordan, cuando era pequeña, que además yo vinieron a hacer una charla de baloncesto al cole. Y justo en el apogeo del Jordan más magnífico, uno de los mejores deportistas de la historia, o a lo mejor seguramente el mejor deportista de la historia. Y entonces justo vinieron a dar una charla sobre baloncesto al colegio y claro, me vieron y fue como que me daban la charla solamente a mí porque yo era una niña que a los 12 años medía 1,80 m. Wow. Es que yo me he quedado loco cuando te he conocido y ver a una persona tan alta al lado mía, más una mujer tan alta, yo me he quedado loco. Pero bueno, medimos lo mismo. No, por supuesto, por supuesto. Interesante vivir los pasos. ¿Y tú, David? Pues yo la verdad que fue algo como que en mi casa empezaba a jugar con mi tío a temas de pelea. Siempre estábamos jugando a reñir, a empujarnos, a que me enganchaba el cuello, estaba por aquí debajo. Algo muy de niños, de críos, y me empezó a gustar la lucha, me empezó a gustar ganar esos combates o ser como terminar siendo superior, que al final mi tío me dejaba ganar, ¿no? Porque, bueno, ¿Tú creías que...? Sí, yo creía que podía ganar. Y luego, bueno, pues yo creo que como todos hemos visto la WWE y pensando y queriendo ser una superestrella de ello. Al final vas juntando conexiones y vas viendo por qué vía puedes llegar a estas cosas, ¿no? Si no es eso, es algo parecido. Y quiero lo más parecido, pues el MMA, la lucha greco, el judo, que empecé desde muy pequeño, con casi 6 años. Y nada, es que viene de ahí, viene de un sueño de ser alguien grande frente a un espectáculo que a la gente le gusta. Qué interesante.
¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de esa época con sentido? ¿Hay algo que, echando ahora tu mirada para atrás, te haya ayudado en la trayectoria? Es decir, pues esto que me pasó me ayudó o... Sí, tengo varias historias bueno, momentos en ¿Por qué sonríes? Sobre todo, bueno, porque la verdad es que estas cosas no las he contado nunca. Nunca he contado estas cosas, porque siempre que hablo de un podcast hablo más de mí y no hablo tan profundo, ¿vale? Entonces, me va a costar entrar en estas cosas. Pero sí, a ver, yo de pequeño me quería defender y era la manera más... No sé, el primer pensamiento que se te viene a la cabeza de pequeño en hacer estas cosas es saber defenderte. En el patio, que si negro, que si tal, que si cual, pues al final intentas ver cómo puedes llegar a defenderte por ti mismo. Ese fue o sea, el precursor que me hizo tirar para adelante. Pero no creo que fuera nada más. Quizá, ya te digo, lo que más ha sido intentar llegar a ese punto en el que en un espectáculo la gente pueda admirar mi capacidad física frente a la de otro. Muy bien. Tiene gracia porque esto que ha dicho de que él se quería defender, él lo ha hecho, lo consiguió de una manera literal, ¿no? Pero en mi caso también el hecho de tener un referente como Michael Jordan o como otros muchos atletas, ¿no? En una posición de poder, en una posición que eran admirados y versus sentirte muchas veces en una posición donde en algunos sectores te desprecian por ser negra o lo que sea, pues eso también pues ayudó como muchísimo, ¿no? Poder proyectarte ahí en esas personas increíbles, ¿no? Que hacían vibrar a estadios enormes con gente de todas etnias, de todos orígenes, de todas religiones, era increíble y entonces también eso ayudó muchísimo. Entonces es gracioso, ¿no? Que él lo hizo, pues, lo tomaste muy en serio, lo tomaste al pie de la letra y en mi caso fue más como metafórico, pero al final es casi lo mismo, ¿eh? Yo pienso que es, como tú has dicho, ese deseo de querer ser admirado, porque yo en el colegio sentía que nadie me admiraba. Quiero decir, que yo era un lastre, un cero a la izquierda. Entonces... como que encontraste tu sitio en el que... Sí, o sea... Como tu safe place, de donde podías decir, vale, aquí puedo ser como un role model o algo así. No, y aparte que yo quise poder... No sé cómo poder expresar esto. Quería que también la gente me admirase por algo. Todo el mundo en mi clase la admiraban de alguna manera. Entonces yo quería que me admirasen por algo. O sea, a mí me despreciaban por algo tan sencillo como eres negro, ya está, vas a ser despreciado. Pues yo quería que me admirasen por algo más sencillo aún. Que bueno, la gente no lo entiende, entre nosotros nos estamos entendiendo lo que estamos diciendo, pero creo que es algo más profundo que lo estoy diciendo, pero... Sí, no, yo te he entendido perfectamente porque tiene muchas capas lo que dices, ¿eh? O sea, lo decimos así de broma, pero tiene muchísimas capas lo que dices. Además lo dices riendo. Porque hay una parte que es de reivindicarte. Cuando eres pequeño obviamente no sabes poner esas palabras, pero es como reivindicar tu sitio y tu lugar. Y al final sí que es verdad que, bueno, esto sería otro debate, ¿no? Pero al final sí que es verdad que acabas encontrando estos perfiles de personas que acaban siendo mega buenos en su materia, como es el caso de David, porque en sus áreas, porque es verdad que también la motivación que ellos tienen, muy poca gente la puede llegar a entender, ¿no? Entonces esa motivación que es adquirida en la infancia no se puede entrenar. O sea, se puede entrenar la técnica, se puede entrenar, pero hay otras motivaciones que llega un punto que, por eso también es el desde pequeño haber como casi interiorizado que tienes que llegar a un nivel excelente para estar en una posición de la media, ¿sabes? No podía haberlo explicado mejor. Entonces, claro, pues esto es muy interesante, porque por un lado es increíble, saca deportistas espectaculares, ¿no? Que no tienen los 25 años aún y ya, ¿sabes? Y ya son increíbles. Por otro lado, también es verdad que es como, bueno, pero hay que reivindicar el que no todo el mundo tiene que llegar a esas posiciones, para que el respeto tendría que ser de base. De base. ¿Y cómo sentís? ¿Cómo os habéis sentido? Es decir, ¿cansa? ¿No cansa? ¿Te acostumbras a eso, esa autoexigencia de tengo que ser el mejor para sentirme valorado
o sentirme, como has dicho, Cindy, para sentirme normal. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros eso? O sea, porque es un punto que me llama bastante la atención, que habéis coincidido viniendo de mundos totalmente distintos. ¿Cómo lo habéis llevado? Es decir, es una... esa autoexigencia que tú tienes, porque de hecho lo llamas motivación, ¿no? De una forma pero ¿cómo llevas eso? Sí cansa, pero yo no era consciente de todo esto hasta hace muy poco. Claro, es la cosa. Yo no era consciente de esto hasta hace bien poco. Entonces, te podría dar muy pocas pinceladas de lo que es, porque de estas cosas te enteras cuando empiezas a tener una comunidad negra, racializada, y empiezas a juntar ideas y empiezas a pensar, esto es lo que me pasaba a mí, y tal y cual. A mí me ha pasado hace muy poco. O sea, yo vengo de un colegio en el que todos eran blancos, todos eran españoles, entonces era como... No tengo dónde apoyarme, no tengo dónde preguntar, tampoco tengo padre, entonces tampoco... mi padre es de etnia africana, entonces es como... Vale, pues... ¿Dónde tengo para preguntar? ¿Dónde tengo para apoyarme? Y sí, al final tu madre también te puede ayudar, pero nunca va a conseguir entender ciertas cosas, ciertos sentimientos que no son explicables. Entonces, claro, es bastante complicado. O sea, que yo te podría dar pinceladas muy pequeñas. Ya te digo, porque... No, has dado bastantes, ¿Tú, Cindy? En mi caso, a ver, claro, hay que poner, que aunque no se note, nos llevamos 20 años, aunque yo para consolarme diga que no se nota, pero no se nota, no se nota, no se nota de verdad. Pero claro, y aparte son ciudades distintas, ¿no? Madrid tiene una parte que es bastante cherokee aún hoy en día, ¿no? Tú y yo somos de la generación que hemos tenido que salir corriendo porque literalmente había cazas a gente como nosotros. Yo he tenido que salir corriendo cuando era pequeña, o sea, porque en Barcelona se puso de moda en los 90 ser skinhead, ¿no? Y era como que teníamos que salir corriendo y era como, me va a tocar correr. Te contaba antes, ¿no? La vez que me senté en el tren y justo había un chico que llevaba una esvástica en la camiseta y dije yo, ay no, no me apetece nada correr hoy, me va a tocar correr, y justo luego se levantó y llevaba una paperera, como que la esvástica era para la paperera, y yo, jolín chico, qué susto que me has dado. Haberte puesto de pie antes. Sí. Y esto dentro de la absurdidad de lo que era, pero sí que es verdad que en la Barcelona de los 90 era una Barcelona donde había muchísima manga ancha con las actitudes, los skinheads, y de hecho había muchísima manga ancha por parte incluso de las autoridades, un sector de la policía, o sea, era normal que después hubiesen después de partidos de fútbol o tal, que las personas, la gente a veces es un poco peligroso hablar de esto a veces porque parece como que la gente blanca, buena, se siente como súper interpelado, ¿no? Y en los comentarios ya verás como ¡buah, contenido woke! ¡buah, odio! Y es como, no estamos diciendo que fuera todo, no estamos diciendo que yo fuera a comprar el pan y el panadero me tirara el pan a la cara o me lo tirara al suelo, pero sí que estamos diciendo que esto pasaba y que es bueno saberlo para que no vuelva a pasar. Y era bastante más de lo normal, o sea, nosotros no podíamos ir siendo deportistas yo nunca fui al campo de fútbol, lo tenía prohibidísimo por mi madre, porque es que era un riesgo brutal y mucha gente se acusa diciendo, no, pero era todo el mundo. Y es como, ya, pero es que yo era el objetivo. O sea, ya sé que había gente que pasaba por ahí, también se llevó un par de... Pero es que es diferente entre tú ser el objetivo principal y te ha tocado correr, ¿no? Y bueno, entonces es verdad que hay un cambio generacional y que sus luchas son otras en ese sentido, pero bueno, aún hay muchas luchas que tenemos que lidiar. Me parece muy loco, ¿eh? Sí. Me parece loquísimo. Sí, pero se puso de moda, ¿eh? Se fue como una moda, como ahora se puso de moda el rap, el trap en tu generación. Ahí se puso como de moda y además todos llevaban una estética skinhead, se puso como de moda, todo el mundo llevaba bombos. De lejos. Por suerte, menos mal que vestían de forma tan hortera, porque si no, era la única
Sí, es una época que yo hemos hablado antes y que yo la he padecido aquí en Madrid. Yo no podía ir al Parque Oeste, tenía en Moncloa, tenía que salir corriendo, tenía que estar. O sea, ya los años 90 y picos fueron muy complicados y estaba de moda los ultra sur, los ultra no sé qué. Y en el metro, te metías al metro, tenías que ir con 4 ojos. O sea, es una época. O sea, vosotros tenéis que entender que ahora mismo estáis hablando con una persona que lo mismo hace 4 años le ha empezado a contar esas historias. Sí. Porque yo vengo de un. O sea, mi club, el Black Panther, está lleno de negros y gente de otros países y tal. Entonces, a mí me han empezado a contar esto hace muy poco tiempo. Yo en mi casa. Tú tienes que entender que yo no tengo. O sea, mi madre no tiene historias para contarme de este tipo. ¿Sabes? Mi tío alguna vez me ha contado una cosa de estas, pero me cuenta según, ¿cómo decirte? Desde el ojo de pez, no desde dentro. Entonces yo hay cosas que no tengo ni idea de lo que pasaban. Por eso he dicho antes lo de pinceladas, porque es que no me quedo flipando de verdad, ¿eh? Sí, bueno, esto por suerte empezó también la sociedad creció, ¿no? Y todo el mundo maduró. Y empezó a disminuir y disminuir. Hay reductos aún, de hecho de esas lluvias, algunos lodazales que aún existen, pero por suerte yo me alegro de que la experiencia de las personas racializadas de hoy en día no sea esa, distinta. ¿Sabes? Sea distinta, porque si no mal iríamos. El hecho de que todavía no hayas pasado eso está genial. Yendo hacia para atrás, ¿de qué os sentís más orgullosos? ¿Vale? Si tuvieras que hacer mirando para atrás los dos, tanto Cindy como David, desde que empezaste para sentirte reconocido en el patio y que te sintieran por algo, y tú desde tu charla de Jordan y a día de hoy, ¿hay algo que digáis, estoy orgulloso de esto que pasó y me hizo ver las cosas distintas, o me hizo plantearme algo distinto, o me hizo, no sé, ¿hay alguna cosa algo que os marcara y que dijera, esto fue lo que... ¿Hay algo? Yo estoy súper orgulloso de no haberme rendido nunca. Es de lo que más estoy orgulloso. Creo que la gente siempre intenta tirar para atrás tus sueños y siempre va a ser un lastre. En vez de montarse y ayudar, o sea, en vez de ayudarte a llevar la mochila, se montan encima, ponen peso. Y la verdad que es algo que llevo por bandera, el sentirme orgulloso de no haberme rendido nunca. ¿Cómo lo has hecho, David, eso? ¿Cómo has conseguido no rendirte? Yo creo que soy una persona con tanta ambición y con tantas ganas de ser algo. O sea, el deseo de ser algo, la bomba que tengo interior es tan grande y tiene tanta potencia que lo que viene de fuera no es suficiente como para pararla. Ese deseo de quiero, no me lo ha frenado nunca nadie. Entonces es como que, bueno, puede que alguien algún día me lo frene, pero hasta ahora nunca ha pasado, así que esa es. Muy bien. ¿Y tú? Pues quizás... Ese suspiro así en plan... bueno, me he sentido muy orgullosa colectivamente de las personas, o sea, quizás hay dos grandes ámbitos. Uno, colectivamente, el sentirte parte de una comunidad no excluyendo a otra. Eso es algo que ha sido así, porque yo confundía asimilación con integración, ¿sabes? Entonces era como que era la más catalana, la más no sé qué, la más todo, vamos, que todo tenía que ser, ¿no? Entonces pues como que he entendido, para mí ha sido un triunfo, pero es más a nivel interno, quizás no, a entender muchas cosas, eso ha sido un triunfo, y luego me he sentido muy orgullosa de toda la parte que estoy haciendo de escritura, de todo, de escritura de series, donde pongo muchos personajes racializados, personajes de todo tipo, que son muy poliédricos, y a mí me siento muy orgullosa ya de escribirlo. Y luego pues yo, como él, tengo entre ceja y ceja que eso acabará viendo la luz, ¿no? Y que lo voy a luchar y lo voy a luchar, y entonces pues de eso es de lo que más orgullosa estoy, de estos nuevos proyectos que estoy haciendo. En el pasado quizás mis logros deportivos me hacían sentir orgullosa, pero es que me da la sensación que pasaron en otra vida ya, no, ¿sabes? A ver, imagínate un logro, no sé, la primera vez que una medalla o algo así, o unas olimpiadas. Yo imagino llegar a unas olimpiadas, yo fliparía. Es que yo sé, hay cosas que
que luego con perspectiva lo relativizas un poquito, porque cuando David haya ganado 4 campeonatos del mundo y 20 y tal, y mire para atrás, un campeonato del mundo, pero el pozo del tiempo dices, jolín, eso me hizo pues querer más, o eso me hizo ver otro, o sea, te da un punto de vista distinto, y el pasado está ahí, o sea, tienes una carrera importante de la que sentirte orgullosa también, te voy a decir. Sí, sí, seguramente quizás por mi niña interior en la clasificación para las Olimpiadas, ¿no? Yo me acuerdo que además justo fue contra Cuba, además. Es que para clasificarnos contra... Mi madre es de Cuba y mi padre era de Angola. Y para clasificarnos para las Olimpiadas tuvimos que jugar el preolímpico contra Cuba y Angola. Y dije, no había otros países. Qué casualidad. Sí, ya, sí. Contra los dos. Tuvimos que ganar a los dos. Y justo la clasificación de saber que vas a ir a unas Olimpiadas después de tantísimos años, eso fue bastante mágico, la verdad. ¿Te trajo algún conflicto eso a nivel emocional? O sea, jugar contra el país de tu padre, de tu madre, o no lo sé, es en plan, es que así como... Sí, supongo que todos los que hemos sido deportistas, somos los 3 de la mesa, entendemos que cuando competimos, competimos. Pero sí que es un poco raro la perspectiva de ver a las jugadoras de Cuba, con todo lo que conlleva la situación política de Cuba, saber que no van a ir a unas Olimpiadas, pues sí que me rompió un poco el corazón, la verdad. Y a las jugadoras de Angola también. Sí, tenía sentimientos encontrados, aunque pasa es que estaba eufórica porque iba a unas Olimpiadas, ¿no? Se me pasó la brisa del desfile esa con mis lágrimas, ¿sabes? Del desfile olímpico, pero sí que fue raro, sí, fue raro. Muy bien, intenso, ¿eh? Cositas. El podcast tiene 3 partes, estamos acabando la primera. Para acabar, quería que hiciéramos otra vez, estamos, como hemos dicho, vamos a empezar por los inicios, y un ejercicio de retrospección pensando en algo que os pasara, o que os pasó, o que era normalizado cuando erais pequeños, que ahora mismo miráis para atrás y dices, como has dicho tú antes, joder, eso no era normal. En plan, pero cuando eras pequeño pasaba y o mirabas para otro lado o lo tenías que aguantar en función de cada uno. ¿Hay alguna cosa que ahora ya con el pozo del tiempo y mirando para atrás, que encima ha cambiado un montón el país, perspectiva, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna cosa que os pasara que mirando backwards digáis, esto no era normal que esto me pasara en el mundo del deporte? Yo en mi equipo de lucha, en la Federación Española, todos eran blancos, eran españoles todos. Entonces, sí es verdad que sufría bastante comentarios racistas y ciertos gestos, ciertas cosas de como que se sobrepasaban. Y a mí, yo en ese momento y ahora sabía que estaba mal, pero lo dejaba pasar porque, bueno, ellos quizá llevaban un poquito más de tiempo o todos estaban como en conjunto, y cuando ibas a decirle, oye, al entrenador, oye, mira lo que me está pasando, tal, era como que todos se ponían de acuerdo y como que quedabas tú como el mal al final, entonces te tenías que tragar las cosas que te habían dicho y era un poco raro, la verdad. Algunos comentarios, no lo he pasado mal en mi equipo de lucha, creo que lo he pasado bastante bien y ha habido guay, pero ha habido ciertos comentarios con algunos compañeros que no me han gustado nada y quizá se lo podrían haber ahorrado, yo creo que bastante, ¿no? Era en plan sensación de piel fina de decir, vale, no lo voy a decir porque a lo mejor esto va a estropear el grupo, o era más... porque quizá esos chicos llevaban más tiempo y entre ellos eran como los mayores, ¿no? Tenían más credibilidad, o no sé, a veces incluso te dejabas hacerlo porque era como, mira, da igual, ¿sabes? En plan, para tener un entrenamiento bien y a gusto y que no me discriminen luego para cuando vayamos a luchar y tal, voy a dejarlo y ya está, ¿sabes? Son cosas que a veces pasan y a mí me ha pasado. Ya te digo, me ha pasado y bueno, luego es gente que me ha ido a comer el culo cuando haces cosas, ¿no? Y es como, bueno, sientes un poquito de rabia interior, ¿no? Porque en ese momento tú podrías darle la vuelta a la tortilla. Pero bueno, ahí vamos a dejarlo ahí. Ay, el autocontrol. Muy bien, es un buen ejercicio. Y ¿cómo te sentías? Es decir, ¿qué edad? Vamos a ver, la primera vez que tú percibes
que te tratan diferente por tu origen, tu color de piel o por tu historia. Es decir, vale, mi historia es esta. La primera vez que tú percibes eso, porque eso cada uno la percibe, algunos jóvenes, otros, cada uno lo percibe la primera vez. La primera vez que tú eres consciente de que, joder, me están tratando de forma diferente por mi color de piel. ¿Cómo te sentiste? Yo es que, como te he dicho antes, no entendía por qué la gente me trataba de diferente manera por ser negro. Entonces era como, no entendía los comentarios. Había veces que decía, pero estos imbéciles que están diciendo. No entiendo lo que... O sea, no entiendo a qué quieren llegar o por qué me intentan ofender de esa manera, cuando me podrían ofender con otras cosas, ¿sabes? De otra manera, pero no entendía por qué era de esa manera. Y siempre eran comentarios tal, y siempre tenía que entrar el negro, tal, el por qué eres negro, por qué tal, lugar. Entonces yo no entendía, y luego ves que es por ignorancia pura. Entonces es tan sencillo como eso, pero bueno, yo creo que eso va cambiando con el tiempo y luego cuando eres más mayor vas cortando situaciones desde cero, ¿sabes? Muchas veces te ves incluso en el otro lado, ¿no? Pareces tú el malo por intentar cortarlo de cero, porque yo llegó un momento en el que no había cosas que no soportaba o no quería soportar, entonces yo decía, escucha, corta ahí y corta ya. O sea, que te dirías que ahora eres tolerancia cero, sí, con respecto a... La cosa es que empiezan a cogerte el dedo y luego ya acabas con el hombro. Entonces, o cortas el dedo o lo mismo tienes que amputar el brazo entero, ¿sabes? Y cuando tienes, claro, y es más difícil ya cortar el brazo entero, porque ya tienen como derechos sobre ti. Es como, ¿por qué? Si yo siempre he tenido el derecho a decir de tal y decir de cual, ¿sabes? Algún jaleo he tenido en clase con algún compañero o en el deporte, de eso de intentar cortarle, decirle basta ya. Y ya te digo, se creen como con el derecho a... ¿Por qué? Si yo he tenido derecho todo el tiempo que te he conocido a poder soltarte algún comentario y tal igual, ¿por qué ahora me vas a frenar? Entonces, bueno, o lo cortas de cero, que yo creo que es la mejor opción, o deberás aguantarte el tiempo que les haga, que les apetezca a ellos. Muy bien. ¿Cindy? Bueno, a ver, me siento bastante reflejada porque sí que es verdad que yo hay personas, por ejemplo, que no lo corté a tiempo porque de nuevo hay el salto de tiempo y ahí había tantas batallas en ese momento que si estoy intentando que no me partan la crisma, a lo mejor que alguien me llame negrita no me parece para tanto, ¿no? Entonces hay una escala de grises ahí. Pues sí que ha pasado que hay personas que a día de hoy sí que hacen comentarios que a mí me parece que ya no tocan y que en su momento se los toleré y entonces pues siguen con ello, ¿no? Tienen expresiones... Por ejemplo, esto es una merienda de negros, que dices, cielo, ya estaría, ¿no? Y ves que esas expresiones, pues bueno, que además, pues ves que no hace falta. Cuando era pequeña, por ejemplo, ahora sí que lo hago, pero cuando yo era pequeña siempre me dejaba tocar el pelo. Pero es que yo estaba en el metro y una señora que no conocía de nada me tocaba el pelo. Y es que esto era normalísimo cuando éramos pequeños. ¿Qué edad tenías más o menos? 5, 6, 7, normal. Si iba con una persona blanca, o sea, si iba con una persona negra, no. Si iba con mi madre, la mirada de mi madre podía ser tal que la persona se iba a otro vagón. Pero si iba con una persona blanca, porque en ese momento me estaba cuidando, porque también tengo familia blanca, entonces la persona blanca no lo veía, no le hacía gracia, pero tampoco lo veía como que me estuvieran agrediendo. Bueno, sí, claro. Entonces esto de meterme la mano en el pelo para tocar el pelo afro, sí. Y esto aún, y ahora, hoy en día, por ejemplo, si alguien que no conozco de nada me toca el pelo, yo ya le doy un manotazo, no me corto un pelo, pero antes sí que era, y cuando era pequeña me sorprendía, me incomodaba un montón. O sea, y esto mucha gente aún lo hace hoy en día. Bueno, de ver a un niño... Estamos muy de acuerdo en ese... Así también tocan el pelo. Hombre, y yo además odio que me toquen el pelo, tengo un peine aquí metido en el bolsillo. Hombre, claro, cada vez que me tocan, si no quiero problemas, le digo, venga, no lo toques más, ¿eh? Y me peino. No. Pero si no... Que la verdad es que creo que lo hacen como si fueras un perrito o algo, no sé, no metiendo los dedos ahí, sí. No sé, son cosas que son sin sentido y creo que solo nos pasa a nosotros, porque yo no veo entre ellos que se toquen el pelo y que se hagan cosas, entonces no sé. Sí. Y que yo no entiendo que no viene porque cuando eres una persona racializada negra o eres una minoría étnica, aprendes
a también intentar entender desde qué perspectiva lo están haciendo. Mucha gente te está diciendo mientras te está tocando el pelo, es que me encanta, no es que sea una mala intención y que todo el mundo sea malo. Muchos de ellos, es que me encanta tu pelo, me encantaría tenerlo, pero llevan ahí 10 minutos amazando y no lo están haciendo por malas, ¿no? Pero sí que es como, imagínatelo, la situación al revés. Que yo viese a tu hijo de 7 años o a tu hija, una persona que tu hijo de 7 años no conoce de nada, y yo empezara, ¡ay, qué pelo tan liso! ¿A que te parecería rarísimo? Pues ahí. Ok, una persona que no te conociera de nada viniera y te tocara el pelo. O que estés hablando en un contexto de trabajo y que alguien te diga, ¿te puedo tocar el pelo? Es como, ya sé que tú nunca has tocado un pelo afro, pero no te da derecho ni siquiera a pedírmelo en un contexto de trabajo. Ni en ninguno. Ya, spoiler para todo el mundo, no lo hagáis. Pero además suena muy raro para la persona en plan, ¿puedo tocar tu pelo? Es que además te deja, parece que cuando dices que no, como que eres tú el malo, todo el mundo te mira en plan, pero qué borde, si te lo ha pedido bien, ¿sabes? Y tú, pero es que esto no procede. Wow. Seguiría hablando de este tema mucho más, pero vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale? El siguiente bloque vamos a hablar un poquito de a nivel personal, que aquí hemos entremezclado un poquito, cuáles son vuestras cicatrices personales que tengan. Estamos hablando también muy ligado al deporte, cómo podemos compaginar, pero sí quería ver qué tipo de sacrificio habéis hecho por el deporte. ¿Cuál es el mayor sacrificio que habéis hecho por el deporte? En tu caso, cuando estabas, has necesitado más tiempo, necesitas tiempo, echas de menos tiempo para amigos. ¿Cuál es el mayor sacrificio que habéis hecho, tú cuando eras deportista y tú que estás ahora mismo, por el deporte? Creo que llevo tantos años haciendo deporte que siento que la vida va de otra forma a como yo la llevo, ¿sabes? ¿En qué sentido? Pues muchas veces cuando tengo un día normal en el que tengo vacaciones, estoy haciendo cosas y digo, que esto es lo que hace la gente normal. Quiero decirte, levantarte medianamente a las 12, a la 1, no sé, bajar al perro, irte a comprar, ir a ver la televisión, descansas un rato, te tomas una siesta, luego sales con tus colegas a tomar algo, luego termina la noche, o si no, sigues la noche, te tomas algo, tal. Yo toda esa vida, esos momentos, hacer planes de tarde, yo llevo años sin hacer planes de tarde, años. Estoy hablando que lo mismo llevo desde los 13 años sin hacer un plan de tarde. Yo tengo que hacer o planes de noche o ya está. Claro, o ya está. Entonces, por la mañana entreno y por la tarde comer, descansar para volver a entrenar por la noche. Mi vida está rotando en el mismo sentido todo el rato, desde que tengo 13 años o menos. Entonces, es que he tenido que sacrificar tantas cosas que no sabría por dónde empezar a decirte. O sea, son muchas cosas, mucho tiempo con mi familia, mucho tiempo con mis amigos. Yo tenía una exnovia y lo tuve que dejar por este tema mismo, por el tema de querer sacrificar algo que yo pienso que es más grande que lo mismo poder tener que pasar más tiempo con esa persona, o no poderle dar lo que yo creo que se merece, y es algo muy duro, muy, muy, muy duro. Entonces, bueno, yo con lo que más lo he sentido es dejando a mi pareja, creo, ¿no? El mundo deportista de élite y pareja es difícil, porque pero, yo te lo digo... Te pasa Sí, me siento reflejada, porque más en el rol de mujer ya no te digo nada, porque es más anómalo, y entonces pues de golpe decirle a un hombre se siente masculino, muchos hombres no se sienten que son ellos mismos si tú le dices, bueno, ven donde yo voy. No entienden, bueno, pues jugar al baloncesto en España ya, pero es que me pagan más y el equipo es más competitivo en otro lugar de Europa. Entonces, claro, si ya estás en esa élite de jugadoras que juegan Euroliga, que juegan en la máxima categoría, ¿no?
y tienes que decirles a tus parejas que se vengan contigo o que ellos dejen, que sean ellos los que no trabajen, que seas, pues ahí hay muchísimo conflicto y sí que hay muchas veces que las cosas no acaban funcionando un poco por esto, ¿no? Y además te das cuenta de que dices, hostia, es que no estoy dispuesto a bajarme del tema del deporte por ello, ¿eh? La gente el punto principal yo creo que es que la gente achaca a que, porque cuando tú dejas situaciones, pues, parejas y tal, o relaciones de amistad, te achacan no, pero es que yo no te he dicho que nunca, que no vayas a entrenar, o no te he dicho que no vaya a ir a no sé qué, tal. Muchas veces no hace falta decir nada, simplemente con tus gestos y con tus actos ya dices mucho, Sí. ¿sabes? Entonces hay cosas que parecen tonterías y que yo obviamente no le voy a decir a una persona, oye, esto me ha ofendido, porque si quisiera decirle todo lo que le tengo que decir a esa persona en ese momento, es que no acabamos nunca. Entonces es como que... Además, ya te digo, muchas veces tenemos que ceder de nuestra parte los deportistas para poder tener una relación, porque es que si no, si intentas explicarle a esa persona el proyecto que tú tienes y que el deporte no es algo fácil, no es algo que pueda llevar a todo el mundo a cabo. Entonces tenías que explicarlo una y otra vez, te cansa tanto que es como normaliza situaciones. Sí. Y cuando llegas a un punto en el que es tan álgida la situación que te impide entrenar, o tienes menos rendimiento entrenando, o no sé, ciertas cosas que en verdad es nuestra culpa por haber cedido en ese momento, ¿sabes? Pero ¿cómo le explicas a esa persona cómo es la situación? Mira, te pongo un ejemplo para la gente que no lo entienda. Tú antes de un partido tienes unas horas libres, pero hay personas que nunca han hecho deporte que no entienden que esas horas libres en realidad no lo son, ¿sabes? Que son horas de... Tú ahí ya estás trabajando. No es que, y entonces a lo mejor tienes una pareja que te dice, pero si el partido es a las 8 y son ¿por qué no podemos ir al centro comercial a las 4? Y tú, no, que yo si tengo un partido a las 8 no voy a un centro comercial a las 4, pues estamos locos, es un partido de playoff. Y entonces es como, claro, es como una conversación donde la otra persona tampoco es que sea mala por querer ir a hacer una vida común de pareja, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿creéis que realmente es más fácil encontrar pareja dentro del mundo del deporte que fuera? Para un deporte de... No, yo no. Yo sí lo pienso. ¿Tú sí? ¿Por qué? Es verdad que no tiene ninguna experiencia. Desde fuera. Ella puede estar en desacuerdo conmigo porque quizá haya tenido parejas que sean del mundo del Yo he deporte. tenido parejas que son campeones del mundo de algo, no voy a tampoco meternos aquí en esto, y te aseguro que no, porque entras en un bucle eterno y depende, pero puedes estar en un bucle que tampoco es bueno, o sea, no es bueno. Un deportista, hay veces que hay deportistas que se creen que son muy buenos gracias a que están muy obsesionados con algo, pero siempre hay que tener un poquito, estas parejas que a veces a lo mejor nos han, entre comillas, molestado un poco porque no entendían lo que queríamos y los veíamos como que nos lastraban y qué tal, también nos abren ventanas a otros mundos que al final te enriquecen y te hacen mejor deportista a largo plazo. En plazo corto no. Porque es muy cansado tenerle que explicar a alguien por qué no quieres ir al centro comercial un sábado. Es muy cansado que alguien no entienda que bueno, pero no sé qué, pero si es la boda de mi hermana, tómate. Y tú, que no, que voy a tomar agua, ¿sabes? O sea, es cansado explicar esto. Pero luego, por el otro lado, también hay la parte de que gracias a esas personas no entrarás en una especie de bucle infinito, porque entonces, si entras en bucle, una derrota no eres capaz de superarla. Por ejemplo... Porque estás tan en bucle, que pierdes y lo piensas y no puedes. Entonces, gracias a estas otras personas que también te dan oxígeno, también te hacen mejor deportista. Yo creo. Muchos deportistas, fíjate que muchos deportistas, algunos de los mejores de la historia, sus parejas no eran deportistas, ¿eh? Tanto en hombres como en mujeres. Un punto. Sí, yo ya te digo, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en este aspecto, porque... pienso que no tiene que ser del mundo del deporte o que te entienda, sino que te sepa llevar y que sepa entender ciertas situaciones simplemente, ¿no? Yo, ya te digo, me dolió muchísimo dejarlo con mi pareja porque entre que no quería, o sea, llegó un momento en el que no quería ni siquiera explicarlo por qué lo dejaba, ¿sabes? Es tan complejo que sé que no lo va a entender. Pero que a ella, o sea, explicarle a ella en plan de... Claro, es que es complicado, incluso me siento yo mal muchas veces por intentar explicar cosas que yo quiero o que necesito y que
Lo mismo una persona normal no tiene por qué entenderlo, ¿sabes? Sería más fácil, por ejemplo, no estar con un deportista o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero es que incluso te sientes mal el tener que explicarle, oye, que no puedo hacer esto, tal. Porque tú quieres darle tanto tiempo a esa persona y quieres darle lo que necesita, que es como que, ya te digo, te sienta mal. Entonces, es complicado. Me dolió mucho, me dolió mucho, porque es una persona que yo quería mucho, estaba enamorado de ella y para mí fue un duelo grande. El tener que decir, tengo que separarme de esto para poder avanzar o creer que puedo avanzar sin esta persona. Hablando de situaciones emocionales, ¿cómo habéis gestionado emocionalmente situaciones de discriminación que hayáis pasado en el deporte? ¿Cómo actuáis directamente? Me habéis puesto ejemplos, pero emocionalmente, ¿cómo lo gestionáis? ¿Sabéis? ¿A qué habéis recurrido? ¿Qué herramientas habéis utilizado para emocionalmente decir, jolín, me ha pasado? Y la discriminación no tiene por qué ser racial, puede ser cualquier tipo de discriminación, pero situaciones de discriminación en el deporte, ¿cómo las habéis gestionado? A ver, a veces yo creo que he pasado por todas las emociones. Desde la rabia que casi se te escapa, que no vas a llorar, pero tienes las lágrimas aquí, ¿no? En plan, ¿no? Quizás también, claro, la edad también te da un pozo. Y yo me acuerdo que a veces que me partía de la risa también. O sea, que ya entiendo que no es bueno volverte un poco cínica, pero no puedes evitar también. Yo he visto gente gritándole, gente racializada o gente negra, gritándole a futbolistas negros. ¡Vuélvete a tu país! ¡Vuelve al Congo! O también que siempre es el Congo. Y a veces también cuando eres mayor dices, pero bueno, ¿por qué tienen con el Congo? Tiene que ser el agujero donde tiran toda la basura. Yo no sé, porque es que siempre es el Congo. Siempre es el Congo. Sí. Yo esto me lo con lo grande que es África, que es un continente enorme, porque siempre tenemos que ir al Congo. O sea, es muy fuerte, porque esa pregunta me la hizo un amigo el otro día. ¿Por qué siempre le mandan al Congo? Sí, siempre nos mandan al Congo. Realmente no tengo respuesta. ¿Alguien la tendrá? Mira, siento decir esto, y si alguien se siente ofendido diciendo esto, lo siento mucho, pero son tan ignorantes que tú preguntas ¿qué idioma se habla en África? Y te dicen el africano, ¿no? O sea, para que tú veas el nivel de pasotismo, o sea, y cosas así como, pues no sé, oye, pero le digo, yo qué sé, se piensan que vivimos en cabañas allí, que estamos en cabañas con tabarrabos y detrás de tigres y leones. Es que es increíble, de verdad, es increíble. Yo hasta personas que quiero muchísimo y que tengo mucha confianza con ellas, les he tenido que preguntar, oye, ¿tú sabes qué idioma se habla en África? Ah, el africano, ¿no? Y yo le digo, bueno, en Europa se habla el europeo también, ¿no? Sí, el europense. Me dicen, pues la verdad es que nunca le había pensado. Le digo, claro, porque pensáis que somos negritos en taparrabos corriendo por la selva. De verdad, es que es así. Sí, hay de todo, pero es gracioso. No sé, a mí es eso que te digo, que al final te lo tienes que tomar. Yo me lo tomo con humor, porque es que si no, de verdad que... Muy bien. Última pregunta de este bloque, antes de pasar al último. Salud mental. O sea, a mí es algo que me gusta sacar siempre cuando hablo de deporte. ¿Para vosotros tiene importancia la salud mental en el deporte? ¿Y qué hacéis o qué hacías en tu caso, Cindy, con respecto a salud mental durante tu época competitiva? En mi caso, era una época muy extraña donde los entrenadores tenían un poder absoluto sobre ti, eran médicos, o sea, claro, he pasado la transición, ahora mismo este tipo de entrenadores por suerte ya están en peligro de extinción, ¿no? Pero en el momento sí que eran los entrenadores que estaban por encima del médico. Que el médico decía, no puede entrenar. Y el entrenador, ¡y tanto! ¡Véndala y que entrene! ¡Como sea! Y tú, bueno, pues vale. Y tú entrenando ahí, acortando tu carrera deportiva, y te hacían una buena luz de gas, ¿no? En plan, tú eres más fuerte que tu lesión. Y tú, bueno, claro. Y si de aquí 2 años, en lugar de poder jugar 10 años más, solo puedo 7, pues gracias a que era más fuerte que era mentalmente más fuerte que mi lesión, ¿sabes? O sea, yo soy de la época que te hacían una buena luz de gas con esto en muchos clubs y, bueno, había un poco de gente que... Entonces la salud mental se contemplaba, ¿quedaba bien decir que la tenías en cuenta? Sí, ¿se tenía en cuenta? No. De hecho, cuando habían personas que a lo mejor desarrollan algún problema con alimenticio y ahí se tiraba para adelante y Anchas Castilla y de hecho también había
yo tenía un poco por tanta influencia de tú eres más fuerte, no sé qué, que era un poco la época en donde el psicólogo era como para los que no eran suficientemente fuertes como para gestionárselo ellos mismos o ellas mismas. Totalmente. ¿Sabes? Entonces era como, claro, ¿qué pasaba? Pues que tú a lo mejor durante muchísimo tiempo te lo medio gestionaste tú mismo, pero te lo gestionaste con unas herramientas muy débiles, y cuando te retiras, nadie te habla de la depresión que sufren la mayoría de deportistas de élite, que te retiras en lo alto de la cadena alimentaria de tu profesión, que te retiras y eres un jubilado, una jubilada que no tiene 40 años. Que, ¿sabes? O sea, que pasas de ser bueno en lo que eras, o al menos bastante bueno, a un mediocre cualquiera en la nueva aventura, hasta que aprendas a coger otra vez los compases y aprendas. Por eso te decía que eran importantes las otras personas, para que no te valides solo porque tú no eres solamente, o sea, él es un chico inteligente, lo estamos viendo, ¿no? O sea, y aparte es un deportista increíble, pero su única validación no puede ser que toda su autoestima dependa de ganar o no, ¿sabes? Entonces, esto, pues claro, lo aprendes con los años, ¿no? Y entonces, pues sí que en mi caso, mi salud mental, por ejemplo, que esto nunca lo he contado, se resintió cuando yo me retiré. Se resintió muchísimo, porque muchísimas de esas cosas que te alimentaban. Sí, muchísimas de esas actitudes que yo había tolerado porque competir es más importante, que esta situación que está con un acoso, por ejemplo, un acoso que esté sufriendo con un entrenador, porque ganar esto es más importante. Bueno, eso es suficiente, pues bastantes situaciones de estas, claro, cuando te retiras ya no puedes seguir huyendo para adelante. Y entonces todo eso te coge como un tsunami peligroso. Y en mi caso sí que, bueno, no, ahora, por ejemplo, la Cindy de 20 años nunca te hubiese dicho que tuvo que ir al psicólogo. La Cindy de 20 años tira... pues he tirado para adelante, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, sí que tuve que ir al psicólogo, después de la retirada, porque muchas de esas cosas... Volvieron con muchísima fuerza, claro, porque... ya no estaban las competiciones para tapar las cosas, aparte de que a los deportistas pocas veces nos advierten, supongo que ahora ya os lo irán advirtiendo, pero que el tema de la serotonina, la dopamina, y que cómo hay que gestionarlo, que no puedes bajar de golpe el nivel de entrenamientos, que tiene que ser progresivo, que luego también que cuidado porque has aprendido a ser un poco adicto al reto, ¿no? Al reto. Yo llegó un punto en que si alguien me iba al autobús y si alguien pasaba por mi lado corriendo, yo hacía como el gesto de intentar ganarle a la persona, ¿sabes? O entrenar como una loca. Iba al gimnasio y era como que ya puedes entrenar normal. O sea, no hace falta que hagas pesas aquí haciendo un... Me pasa a veces, porque yo también soy adicto al reto. Y todo lo que sea un reto para mí es como una pelea conmigo mismo y me lo tomo muy personal. O sea, yo cualquier juego, realmente... por ejemplo, jugar a la Play o jugar al fútbol con tus amigos, y es como estás literal compitiendo, estás como, o sea, la cabeza de un deportista yo creo que nunca muere, sí. Y estás ahí compitiendo a ver quién es mejor, y de verdad que te lo tomas mal y tal. Si pierdes con las así es como... es complicado también, ¿no? Llevar eso. Y me parece interesante lo que ha dicho del tema de las lesiones y tal, porque a mí también me pasa. ¿Sabes? Vengo de unos entrenadores que vienen de los 80 y para ellos lesionarse no es posible, ¿sabes? No existe, claro. Entonces, te puede pasar cualquier cosa que, ¿sabes? Es verdad que te cuidan mucho y, coño, si he tenido alguna recuperación, me han ayudado siempre, ¿no? Pero es que son... madre mía, ¿eh? Sí. Es que da igual. Es como que para ellos, si te has lesionado, es como... no, yo cuando me lesionaba del hombro cargaba 5 elefantes encima, también. Como... Y a ti, en este sentido, ¿hay alguna diferencia de lo que ha contado Cindy? Es decir, ¿a ti te plantean ahora mismo tus entrenadores tener un psicólogo, tener un coach? ¿Tenéis algo así dentro de tu organigrama en plan, pues mira, alguien que no tenga que esperar a que caigas? Es decir, alguien que te vaya acompañando a nivel mental, porque es que al fin y al cabo estás tú solo, o sea, un equipo de baloncesto, pues somos 4 o 5, fútbol 11, pero ahí te metes en la jaula tú solo y los golpes los recibes tú,
Y si la cabeza no va, desde lo que yo veo fuera, si la cabeza no va, da igual. Es decir, si los miedos que tienes que sentir cada vez que entras, o cuando sufres una derrota de estas que no esperas, ¿tienes tú ese acompañamiento psicológico de alguna forma? ¿Tienes algo? ¿O te lo gestionas con los entrenadores a la vieja usanza? ¿Cuál es tu situación? Yo he tenido las dos formas, ¿no? Hubo un tiempo que utilicé un psicólogo y estuve ahí con él y tal, y me dio bastantes herramientas, porque yo pienso que igual que vas al médico a arreglarte el estómago cuando estás malo, cuando estás mal de arriba, o no mal, simplemente no sabes gestionar emociones, pues también tienes que saber pedir ayuda, ¿no? Entonces yo pedí ayuda, estuvimos un tiempo, pues él y yo en contacto, hablamos bastante, me dio bastantes herramientas que yo supe llevar a la competición, pero sí pienso que es bastante necesario un psicólogo. Y sí es verdad que también me apoyo bastante en mis entrenadores, como hacía la vieja usanza, que bueno, tus entrenadores eran como tus psicólogos y tu gasolina, tu combustible para tirar para adelante, pero hay cosas y sensaciones que, por ejemplo, mis entrenadores han sido competidores, pero no de alta competición. Entonces, hay sensaciones y cosas que ellos no van a poder experimentar, y yo sé, si siento que no entienden, ¿sabes? Cuando ¿Cómo estamos manejas hablando. eso? ¿Qué haces? ¿Cuál es ahora mismo? ¿Cómo os comunicáis? En ese tipo de... Porque es una tesitura... O sea, por mucho que yo te quiera acompañar, a lo mejor hay un sitio al que yo no llego porque no he estado. Entonces, ¿cómo lo solucionas ahora mismo esa situación? Es difícil, porque ¿Te lo quedas para ti? estás hablando desde el punto de un alumno a un entrenador, entonces nunca va a ser no va a ser lo mismo, ¿sabes? Entonces es como que hay que gestionarlo tranquilamente en una comida, hablarlo y tú intentar mostrar qué sensaciones o qué sentimientos tienes en ese momento, ¿no? Porque, bueno, ellos pueden pensar que es de una manera, pero ya te digo, nunca van a poder saber desde el punto de un deportista de alto rendimiento, porque entiendo que todo el mundo hace deporte, todo el mundo ha podido competir, tal y cual, pero a alta competición, el estar todos los días enfocado 6 horas en un proyecto es complicado. Entonces, hay que saber gestionarlo. Me gustaría volver a coger un psicólogo, por lo menos para las épocas de competición y tal, porque creo que es importante y me enseña a calmarme, o herramientas para tener calma. Yo, por ejemplo, una de las herramientas que utilizo mucho, que lo estuvimos trabajando él y yo bastante, es en cuanto que me llega un sentimiento, un pensamiento malo en competición, o antes de calentar, antes del día, lo cambio siempre por uno positivo, siempre. Da igual que llegue, si tú sabes mismamente cuando te está llegando ese pensamiento positivo y sabes que te está viniendo, inmediatamente cambiarlo. Y créeme que en el mundo del deporte de contacto llegan sentimientos negativos cada 2x3. O sea, entran como como si fuera como un bombardeo. Un tobogán, sí. Un bombardeo. Pim. Entonces tienes que estar todo el rato pero yo soy mejor, pero yo, pero tal cual. O sea, siempre sobreponiendo uno positivo a uno negativo. Inmediatamente, en cuanto llegue, lo tienes que cambiar. No, inmediatamente en segundos. Yo me acuerdo en una final que tuve en un campeonato europeo, que estaba entre tengo miedo, no, porque miedo siempre tienes, que miedo siempre vas a tener para pelear o para competir, o miedo escénico para salir cuando vas a tener un partido de baloncesto, el miedo a fallar, 100%, vas a tener siempre miedo, pero lo que te diferencia es la valentía que tú tengas cuando afrentas ese miedo. Y ya te digo, estaba en la salida, estaba en el calentamiento y le estaba viendo y yo digo, uy. Y ya está. Y yo cambiaba uno positivo por uno negativo. O sea, no era el miedo a él, sino te empiezan a entrar dudas, te empiezan a entrar muchos sentimientos encontrados. Entonces, tienes que tener la suerte de que en el momento de que salgas por el pasillo te entre uno bueno. Entonces, si estás todo el rato rememorando, porque los sentimientos malos, los pensamientos negativos son un incendio, literal, es un incendio. En cuanto que tengas uno, se incendia toda la planta, pero uno positivo es una gotita de agua y el incendio no lo mata, créeme. Entonces, no puedes dejar pasar ni uno. Me encanta la analogía, muy bien explicado. Sí, me encanta la analogía. Además es que es muy real, ¿eh? O sea, es que es tal cual. Sí. ¡Wow! ¿Lo estáis pasando bien? Sí, muy Vamos, bien. sí, increíble. Gracias. Wow. Me gusta porque ella, o sea, al final, yo nunca he hablado con un deportista, aparte de etnia negra como nosotros, negros, y aparte de otra época, ¿sabes? Porque ella ha pasado por todo y yo estoy empezando. Entonces es como... Me gusta ver el proceso y me gusta ver qué sentimientos tiene ella
frente a los que tengo yo, y creo que son bastante iguales, ¿no? Sí. Así que guay. Qué guay. Para cerrar entramos en un tramo que vamos a hablar de relaciones, ¿vale? Esta es la última parte del podcast y las relaciones sabéis que lo cubre todo. Y aquí es relaciones en el deporte, relaciones personales, relaciones de pareja, relaciones interraciales. Y quería que hicierais el ejercicio en primer lugar si habéis tenido que hacer pedagogía, que me parece que alguno de los dos lo ha dicho antes, creo que ha sido tú, Cindy, con la gente que queréis, ¿sabes? Con la gente que tenéis cerca, sobre racismo, sobre cómo sentís por situaciones. ¿Habéis tenido que hacer pedagogía de enseñar, de decir a la gente, porque son gente que ya te conoce, que gente que te quiere, que a nivel mental tiene que ser una especie de conflicto ahí, que sabes que esa persona te quiere, pero hay algo que en un momento puntual lo habéis dejado pasar, habéis hecho pedagogía de decir esto, me siento así por esto, en relación de pareja, en relación de amigos, en relación de familiar o dentro del deporte? Yo es que soy muy práctica y hay veces que también no puedo estar todo el día, o sea, el traje de activista no lo puedo llevar 24 horas al día, 7 días a la semana, porque es demasiado. Es demasiada carga sobre mis hombros. Entonces, y hay veces que una persona, seamos honestos, a veces una persona que vive en una minoría tiene que tener una estrategia. O sea, yo a veces, a lo mejor a un jefe no le puedo decir, oiga, señor, este comentario se lo podría haber ahorrado, pero ya ahora y para siempre. A lo mejor tienes que hacer que eres tonto, ¿sabes? O sea, pero a veces es un poco esto. Sí que creo que hay espacios donde sí que hay que estar a salvo. Entonces, si tienes una pareja, sí. O sea, yo todas las parejas que he tenido eran blancas. Bueno, un tema de que casi no conocía a gente negra, casi no hay, en mi edad, claro. Y sí que tenía que hacer pedagogía, y eso que todas mis exparejas, menos una, son personas increíbles y son muy buenas personas. Pero sí que no era que tuvieras la voluntad de... Primero tienes en las mujeres negras, no sé si los hombres también, esto me lo podéis decir vosotros, pero primero tienes que aprender a discernir qué hombre le gustas porque le caes bien, le resultas atractiva o lo que sea, y qué hombre es un coleccionista. Porque hay una cosa que se llama el fetichismo, la fetichización de nosotros, que hay gente como que quiere probarnos o que quiere como el helado de vainilla con coco que lo quiero probar, pues hay gente que nos quiere como probar y es un fetiche. O sea, yo en una discoteca, esto es verídico, esto te voy a poner este ejemplo para que esa persona que vea esto y que se avergüence, ¿no? Un chico que me viene y me dice, que sepas que yo sé lo que os gusta. Y yo, ay no, por Dios. ¿A quiénes? Y yo, por favor, no. Deja de hablar, y haznos un favor a los dos, pero no dejo de hablar. Y me dice, sé lo que os gusta a las mujeres como vosotras. Ya he estado con 2 negras. Ya sé lo que os gusta. Y yo, o sea, de 2 personas que has estado, ya sabes lo que a mí me gusta. Pues si lo supieses, te hubieses marchado. Que es lo que a mí me gusta, que te marches o que te mueras, ¿sabes? Entonces, y esto, pues sí que hay... ¿Cómo te sentiste ese momento? O sea, realmente ¿qué sientes? O sea, esto te pasa, estás ahí, viene alguien te dice eso. ¿Cómo te sientes? Es un déjà vu. Lamentablemente es algo que me ha pasado muchísimas veces en la vida. No tan tosco como lo puso esto, pero por ejemplo, si estoy en una reunión social, siempre distingo al señor que ha estado en República Dominicana. Por las circunstancias económicas, a lo mejor se acerca una chica negra y esa chica fue muy amable por él, muchas veces por un tema de circunstancias económicas, porque todo el mundo que tiene o lo que sea, y esa persona en su cerebro ha asimilado que él no tenía ningún éxito entre las mujeres blancas, pero que las mujeres negras lo ven y lo quieren desnudar ahí mismo.
y es como que lo ha asimilado. Y entonces a mí me pasa mucho de hombres que lo primero que me dicen es: yo estuve en República Dominicana, yo he estado en Cuba, yo he estado, y como asumiendo que no como en plan he estado en Cuba, tienes orígenes de ahí, me gusta la literatura cubana, no. Es como me gustan las mujeres negras. Me gustan las mujeres negras, les llamo bueno, Lucía en Bomio les llama los coleccionistas, yo les llamo los coleccionistas, ¿no? Que son los coleccionistas de negras. Y entonces es como que se creen como si fuéramos Pokémon, ¿no? Tengo un Pokémon de República Dominicana, tengo un Pokémon de Cuba, ya necesito un Pokémon, pues ha nacido aquí. Bueno, entonces eso si lo analizas te pones triste, pero si lo miras es que ellos, los tristes son ellos, o sea, es lamentable por ellos. Y en los hombres también a veces, por ejemplo, en mi caso, sí que a lo mejor he tenido amigas que hacen comentarios de los hombres negros asumiendo muchas cosas, asumiéndoles unas proezas erótico-festivas espectaculares y tal, y es porque sabéis amar de otra manera, o gente que asume que sabes cantar muy bien, ¿no? Eso me pasó a mí y a mí. Mira, yo tengo la voz, como me dijo una vez Lucy, me dijo: tú tienes muy poca voz, pero muy desagradable. Una amiga mía me dijo: ¿sabes? Yo canto, tengo la voz de un gato cuando le pisan la cola, o sea, canto fatal. Y esta amiga mía, pues una vez yo salí a un lugar y me vino una mujer y me dijo: yo tengo un coro gospel y necesitamos voces como la tuya. Y yo: pero no me has oído cantar, y esto de que me ofrezcan estar en un grupo musical o cantar, es que necesitamos voces como la tuya. Yo: pero ¿tú crees que todas las mujeres negras somos Whitney Houston? O sea, yo es que canto fatal, pero ojalá tuviese tener ese talento. Y eso sí que creo que, bueno, que esas son cosas con las que nosotros pasamos, que te las tomas con sentido del humor, sobre todo lo de cantar, porque es gracioso y al final la persona no me está intentando ofender. Una cosa que aprendemos la gente, bueno, hablo por mí misma, no creo que esté hablando por todos, pero sí que yo al menos he aprendido a elegir mis batallas, pero en sería la parcela de las parejas sí que digo las cosas. Por ejemplo, tener que explicarle a tu pareja: sí, ¿pero cómo se te ha quedado la marca del bikini? Y tú: ay Dios, porque yo tengo melanina como tú, y entonces si yo voy a la playa, a mí me da el sol, y entonces si llevo un bikini, yo paso a ser más oscura. Entonces, por eso si me saco el bikini, tengo la marca del bikini. Bueno, claro, es que me han dicho 3 millones de veces lo de: pero los negros también os quemáis. Sí, son cosas que yo de verdad es que no sé, me encantaría entrar en su mente para ver qué piensan que somos, si somos alienígenas, porque muchas veces es como: yo soy un cuerpo humano, soy un Homo sapiens. Lo que pasa es que, bueno... Tienes como mucha cara de estupefacción de situaciones en plan, pero no lo acabo de entender. ¿A ti te ha tocado también hacer pedagogía, en tu caso con pareja, amigos o demás, en plan tener que explicar o tú... ¿Cuál es tu postura cuando te pasan ese tipo de situaciones? Yo soy bastante pasota y creo que soy tipo como acumulativo. Tipo, cuando has acumulado más de 3, pedí la espalda y punto. Y no te voy a explicar ni siquiera por lo que te he dado la espalda. Es verdad que hay gente que si me importa de verdad y creo que quiero que cambie la cosa, sí se lo digo, ¿no? Pero no me acuerdo de alguna situación. Quizá, como te he dicho, si la he tenido no me he dado cuenta y hemos hablado de esto y tal. Wow. Uf. ¿Cuál es la mayor enseñanza que os da el deporte con respecto a relaciones? Es decir, el deporte te va obligando normalmente a tipo de baloncesto, te cuento, a convivir con gente de otra raza, de otro país, en tu deporte, aunque sea individual, entrenas con gente distinta, ya no digo otro país, del mismo país, de otro barrio, uno con mejor situación económica que otro, o sea, es como que aglutina distintas escalas sociales, aglutina distintas razas, ¿cuál es la oportunidad que os ha dado? ¿Qué es lo que habéis aprendido de esa convivencia? Si tuvierais que sacar un aprendizaje de lo que os ha aportado conocer a gente de raza distinta, de país distinto, de ciudad distinta, de acento distinto, ¿qué es lo que... ¿Con qué eslogan os quedaríais? Frase, ¿con qué os quedaríais? Pues yo creo que hay mucha gente que tiene como muchos prejuicios frente a muchas etnias y que luego conoces y que no tiene nada que ver.
¿sabes? Yo, por ejemplo, fui a Polonia. En Polonia son todos blancos. Yo no he tenido ningún problema de racismo, ni he sentido no sé, eso que yo siento en España. Mira, voy a contar un caso que me pareció bastante loco, que es la primera vez que viajé solo en mi vida, solo con un colega, no con el equipo ni nada, ¿no? Fue a Londres. Y es que, claro, yo lo mismo es ridículo lo que voy a decir, ¿vale? Pero yo lo sentí así y me quedé loco, ¿no? En Londres hay muchísima gente negra, muchísima. De otros países, hay un montón de gente. Es como en España, pero no se nota, o sea, en Londres se nota tanto porque tú entras a un banco y quizá el que te esté cambiando el dinero sea un negro. Un policía se baja del coche y es negro. En el supermercado, una persona, el dependiente es negro. Son cosas que en España no pasan ni de coña, ni de broma, ¿vale? Yo iba por la calle tranquilamente, vestido normal, y a mí cuando pasaba una patrulla no me miraban. No me miraban, o sea, ni me hacían caso. Entonces, claro, llegó un punto en el que dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me miráis? ¿Por qué no me paráis? ¿Por qué no me hacéis o sea, siempre que pasa un coche de policía, así, y digo, bueno, pues ya me ha visto. Entonces, claro, para mí fue una situación súper rara y súper extraña. ¿Por qué esto en España no pasa? Ya creo que ha pasado hace mucho tiempo situaciones como la que habéis dicho, ¿no? De que os perseguían, etc. ¿Por qué esto no pasa en España? ¿Por qué no está normalizado ciertas cosas como estas? Siempre el extranjero tiene que estar en el almacén, nunca puede estar de cara al público. Yo el único sitio donde veo de cara al público un extranjero suele ser en discotecas de camareros. Porque en otros lados suelo ver muy pocos. Y me pareció tan normalizado la cosa que de verdad me dio un choque increíble. Ver a gente negra, negra, pero digo, ¿pero y qué está pasando? O sea, no entiendo nada. Y es que yo no sabía de esa situación, porque claro, supongo que en las noticias pues lo ve de otra manera, ¿sabes? Pero verlo de frente y yo decía, bueno, no, o sea... ¿Cómo lo asimilaste eso? ¿Qué sentiste? O sea, si tuvieras que explicar cuando acabas el viaje con tu amigo y vas a volver, o sea, te llegas a Heathrow o a cualquier aeropuerto que fuerais y vas a volver para Madrid, supongo que tendrías un momento de decir... ¿qué pensaste? Pues mira, hay una situación, ¿no?, que tuvimos bueno, pasa mucho en Londres, ¿no? La gente va con muchas bicicletas, van haciendo wheels por la calle, tal. Los chavales van con pasamontañas. Eso aquí en España es imposible. Es imposible, y menos un negro. Si un negro lleva un pasamontañas, tiene una pistola apuntándole en 0, o sea, o si un negro corriendo por la calle con un pasamontañas, una persona con una bicicleta negra con un pasamontañas, es imposible. O sea, no puede pasar. Entonces, claro, para mí, yo, de verdad... Es que se me pone la piel de gallina. Digo, no puede ser. Delante de la policía, haciendo wheelies, tal. Yo creo que no están haciendo nada malo, ni están robando a nadie, ni están criminalizando ninguna situación. Entonces creo que es algo que tiene que ser normal. A ver, yo entiendo que lo de pasamontañas me puedo llegar a ahorrármelo, ¿no? Porque creo que una persona tiene que ir con la cara visible, ¿no? Por ahí cualquier delito que cometa, tal y cual. Pero no sé, el tratar a cualquier persona negra como un delincuente, me quedé... Es que dije, yo creo que he nacido en el país equivocado, o en el momento equivocado o algo. Y es una cosa que creo que no he comentado con mucha gente, porque me lo guardé para mí, porque creo que nadie me iba a entender lo que le iba a decir. Pero no sé, mi sentimiento fue como, después del aeropuerto, como... No sé... aquí los negros viven la vida como los blancos. Literal. Sí. O sea, yo te puedo contar de esto caso personal breve, porque a mi hija le pasó algo parecido. O sea, nosotros nos fuimos a vivir a Oxford, ella tenía 14 años y no había salido de España, había ido a Mallorca, 4 cosas, y lo que supuso para ella a nivel autoestima
normalización, sentirse una más, y sentir que vas por la calle, que no te miran por lo que sea, que te metes a una tienda, no te persigue el vigilante, etcétera, sentirse muy normal, por eso te preguntaba, ¿cómo te sentiste? O sea, a ella le hizo pensar que podía hacer cualquier cosa. Eso fue lo que ella que podía hacer cualquier cosa lo que ella quisiera. Cuando aquí, sin darse cuenta, ella misma creía que podía hacer menos cosas. Sí. O sea, es una cosa... Sí, es verdad. Es como en plan, veo que hay referentes de cualquier tipo, si solo mis referentes son los que hay, como que... Lo de la tienda me la acabas de recordar. Y también pasaba. La tienda, yo entraba a un supermercado y era como que no me perseguían ni nada, y yo ya... Simplemente entrando al supermercado ya estoy buscando seguridad a ver a dónde me están mirando. Sí. Entonces, incluso seguramente que habrá situaciones que no me recuerde, porque es como que las he normalizado tanto que pasan en España, y cuando me pasaron, como que no me pasó, pero dije, bueno, no pasa nada. O sea, no sé. ¿Te sigue pasando eso? ¿Te siguen persiguiendo todavía por el supermercado? Sí, bueno. ¿Sí? A mí también. ¿A ti también? A mí en las tiendas de perfume o en las tiendas de lujo... casualmente siempre llevo a alguien detrás, estupendo, porque yo de nuevo me lo tomo con esto y pienso, mira, fíjate, tengo guardaespaldas, soy tan importante que me han puesto un guardaespaldas por mi propia seguridad, y entonces yo sigo andando. A veces también me lo he pasado bien, ¿eh? Mola también hacer como que vas a coger algo. Tengo una anécdota buenísima, pero buenísima. Tengo dos colegas que son mis mejores amigos. Entramos a una tienda y la chica estaba persiguiéndonos todo el rato, ¿no? Entonces mi colega llega, sale, y cuando va a salir el otro, se pone detrás justo de la puerta donde está el detector de metales. Entonces, claro, mi colega silba tan bien que parece un detector de metales y empieza... Y la chica, ¿ves? Lo sabía, estabais haciendo el tonto por ahí y os he pillado, ¿ves? No sé qué tal. Buah, la chica se murió de vergüenza y nosotros explicando, le estábamos grabando, y digo que ha sido mi colega silbando. No, porque yo te he visto ahí que has metido la mano en el bolsillo, que tal y cual habéis sido, vosotros siempre sois iguales, no sé qué, tal y cual, así. Y yo, mira, de verdad, es que me parece absurdo, no tengo nada encima, no, regístrame, si tengo algo encima me voy, y si no, nada. Pasó otra vez el detector de metales. Esta no sé qué, pero la próxima, buah. Y fue algo tan gracioso cuando empezó a silbar y la señora salió corriendo, yo me tiré solo a reír y dije, no puedo tomarme esta situación en serio. A mí es gracioso, pero a mí me molesta como confirmar un sesgo. Me acuerdo que una vez una chica se dejó en Navidad, lo típico que pobre mujer iba sobrepasada, y se dejó una alarma dentro. Entonces yo pasé y pitó. Entonces, claro, típico que todo el mundo te mira y tal, ¿no? Y empecé, entonces la chica llegó y yo me acuerdo que desde esto como que sentía como que debía explicarle a la gente que estaba por ahí viendo que yo no había robado nada, aunque la chica no me acusaba de nada. Dice, ay, me he dejado una alarma dentro, no sé qué. Pero yo me sentía, entonces yo decía súper alto, ¡ah, sí que te has dejado una alarma dentro! Entonces, como en plan, para que todo el mundo no estoy robando. Wow. Uf, chicos, estamos llegando al final, ¿vale? Una última pregunta. Si pudierais darle al niño pequeño que erais que estaba empezando el deporte, que estaba y que siente que no encaja, ¿vale? Que estás ahora teniendo perspectiva con la edad, ¿qué le diríais? ¿Qué mensaje os hubiera gustado que os dijeran cuando erais pequeños sobre lo que os iba a venir? Es decir, estos niños que tienen ahora 5, 6, 7 años, que empiezan en MMA, que ahora está súper de moda, o kickboxing, o a baloncesto, 5 o 6 años que va al colegio, que va a encontrarse algo parecido a lo que vosotros pasasteis, pero no tuvisteis esa información, y vosotros ahora podéis lanzarles un mensaje, ¿qué les diríais para que pudiesen afrontar esto? Diría que las personas que se meten con ellos, esas personas tienen un problema consigo mismas. Les diría que son un reflejo de sus propias inseguridades, de sus propios miedos y de su propia ignorancia. Les diría que valen mucho la pena, que se concentren en la gente buena y que les pueda aportar algo, que aprendan que a veces callarte no es de ser cobarde, sino que es de ser inteligente y de saber tener una estrategia,
que va a haber situaciones donde a lo mejor un silencio no es darle la razón a la otra persona y que no se sientan culpables por las veces que se han callado, y no es de ser cobarde. Hay silencios que son necesarios en ese momento, pero que no se crean nada nunca se crean nada que venga de una persona así. Vale. Porque esas personas suelen ser muy mediocres, y que lo que más les molesta de ellos seguramente es su excelencia. Oye, chicos. Total. David, ¿qué mensaje mandarías tú a ese niño? ¿Qué te hubiera gustado escuchar o qué quieres transmitir a esos chavales afrodescendientes, racializados, que estén saliendo, que sean minoría en un pueblo X, que esté él solo y que vaya a empezar, y ¿qué mensaje le transmitirías que creas que le pueda valer de tu experiencia? Mira, lo único que me hubiera gustado saber de pequeño es por lo menos tener conocimiento de ciertas cosas. No me hubiera gustado que nadie me dijera nada, sino tener conocimiento. O sea, que alguien me pudiese explicar lo que pasaba. Porque al final yo creo que por mí mismo yo ya voy creando mi camino. Y creo que hay muchos chavales que necesitan un discurso, pero creo que hay otros muchos como yo que creo que lo que soy ahora mismo es por cómo me he creado. O por las faltas que he tenido, y también por cosas que también he tenido, ¿no? Por mis cicatrices, literal. Entonces, creo que como cada uno tenemos un laberinto de cicatrices en el cuerpo y cada uno es único, o sea, no puedes intentar igualar ese laberinto, tienes que crear el tuyo propio, y yo estoy muy orgulloso, la verdad, de haber creado mi laberinto por mí mismo. Entonces creo que no le diría nada, le diría intenta hacerlo lo mejor posible, que tu instinto al final te va a guiar hasta el mejor lugar. Muy bien. Vamos a ir justitos. Os dejo un momento, siempre dejo un momento para que cualquiera de los dos me quiera hacer una pregunta antes de cerrar. Podéis echarlo piedra, papel y tijera, me da igual. Es por solo una, porque no tenemos tiempo para más. ¿Alguna pregunta que me queráis hacer de lo que os dé la gana? Os voy a contestar, porque me habéis contado un montón sobre vosotros. Os he conocido muchísimo más. De verdad, mil gracias por este podcast. Pero me parece que también daros un poquito de espacio para que también me conozcáis a mí, no sea... pero solo una pregunta, no tanta como... Sí. ¿Por qué crees que este podcast es necesario? Si es que crees que es necesario. Bueno, creo que este podcast es necesario porque tenemos que dar visibilidad a lo que pasamos, a lo que sentimos, las personas racializadas que hemos crecido aquí en España. Y si no damos visibilidad a eso, hay mucha gente que no va a hacer cambios para que eso no pase. O sea, yo decidí crear este espacio cuando me di cuenta que las nuevas generaciones estaban pasando lo mismo que pasé yo hace 20 años. Y dije, esto no tiene sentido. Digo, si han pasado ya 30 años y me están contando las mismas historias que pasaba yo, tenemos que hacer algo nosotros, no podemos esperar a que lo haga otra persona. Entonces es un espacio en el que, contando las historias de cómo nos sentimos, podemos transmitir y poder dar visibilidad de circunstancias que ayuden a que las nuevas generaciones y nosotros no volvamos a pasar lo mismo. O sea, la única forma de reinventar la historia es conocerla. Si no conocemos la historia, seguiremos en bucle. Entonces, creo que 3 cicatrices nos va a dar ese espacio. ¿Te quedas sin pregunta, David? Sí, lo tengo. ¿Tienes? Venga, va, dale. ¿Cuál crees que ha sido la situación límite que tú hayas dicho me ha superado? A mí la situación límite que me ha superado ha sido la enfermedad de mi mujer. Es lo que más me ha... O sea, yo soy una persona que... Si mi gente está bien, yo estoy bien. Eso es lo que me... Y cuando no podía yo ayudar y me sentía impotente, me superó.
O sea, llegó un momento en el que, de hecho, ya trabajo con mi psicóloga de forma habitual, pero un momento que necesitaba ayuda porque no podía, o sea, me sentía mucha impotencia y no tenía como herramientas para ayudar, me sentía... Y como soy una persona que me siento bien ayudando, es algo que hasta egoístamente es algo que me reconforta mucho, al no poder ayudar a la persona que quieres, me superó. Y ahí tuve que levantar la mano y pedir ayuda y decir, mira, necesito ayuda porque no puedo con esto. Ese fue el momento. Buena pregunta. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por contar cosas de las que no se hablan muchas veces. O sea, en el deporte se habla mucho de portadas, de medallas, de trofeos, pero nos cuesta mucho abrirnos sobre cicatrices, sobre las cosas que esas heridas que a veces se cierran y otras veces no, y crean un adulto con un montón de aristas. Y doy las gracias una vez, Cindy y David, por estar aquí. A ti. Y this is it, hemos acabado. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Estaréis redes, podéis ver Instagram, YouTube, Spotify. Y acabamos por hoy. Gracias, chicos. ¡Wow! ¡Qué intenso, tío!